De este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga, como todos los martes. Es para mí un profundo honor por compartir estos momentos con ustedes, aquí en nuestra ventana de libertad RCR, en unas horas muy complicadas, muy dolorosas para los venezolanos, horas muy intensas, donde están ocurriendo dinámicas dentro, fuera de nuestro país, que indiscutiblemente nos afectan a todos en muchos planos. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy en un programa especial. En la mitad de la pandemia mundial por el coronavirus, donde tantos países están enfrentando enormes pérdidas humanas y donde los venezolanos sabemos la vulnerabilidad de nuestro corazón frente a esta pandemia que se suma a crisis estructurales muy profundas desde hace muchos años, en materia humanitaria, en materia económica, en materia de infraestructura, en materia de energía, en materia de seguridad, producto de lo que ha sido el saqueo más grande en la historia de la humanidad. Por eso hoy vamos a hablar de aquello a lo que tenemos que aferrarnos para asegurarnos que de esta crisis salimos de pie y que no solo derrotamos el coronavirus, sino derrotamos también a un sistema criminal que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Ese es el desafío que tenemos por delante. Hoy un programa especial sobre la verdad de lo que está pasando en Venezuela, la verdad de lo que está pasando con la gasolina, con la comida, con el transporte, con los servicios y por supuesto la verdad de lo que está pasando en estas horas con los migrantes venezolanos que están sufriendo tanto en la diáspora alrededor del mundo y en particular aquellos que producto de esta crisis del coronavirus han perdido empleos, ingresos, los techos bajo los cuales se protegían ellos y sus familias durante las noches y muchos se están viendo obligados a regresar. ¿Y a qué Venezuela regresan? ¿Y cómo lo está recibiendo el régimen despótico, tiránico, narcoterrorista de Nicolás Maduro? Arrancamos entonces. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Litzar Calla. En la producción de nuestro programa, Justo Navarro, César Umbriva y Malala Noveles. Y en el control, hoy está César Arteaga. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros por nuestras, nos pueden ver, por supuesto, en rcr.tv y por las redes sociales. A todos aquellos que en este momento nos están escuchando aquí alrededor del mundo, sepan que estamos los venezolanos enfrentando esta crisis existencial con toda la fuerza, aferrados a la verdad. Hoy tengo 3 invitados verdaderamente que me siento honrada de compartir con ellos. Son grandes amigos, maravillosos profesionales, pero además gente de buen corazón, gente íntegra, grandes ciudadanos. Vamos a estar hablando con David Morán sobre la situación de la gasolina en Venezuela y cómo esto está afectando el control territorial y cómo eso está afectando las bases de soporte que le quedaban a la tiranía. Vamos a estar hablando también sobre lo que está pasando en materia de alimentos, la verdad de los alimentos con Carlos Eduardo desde Bogotá. Va a estar hablando con nosotros y también vamos a estar hablando con Carlos Eduardo Albornoz y vamos a estar hablando sobre la situación y la verdad de los migrantes desde los venezolanos en 2 extremos de esta región, desde el sur, en Argentina, en Vente Argentina, Miguel Ángel Martínez, y desde la frontera venezolana, desde el centro de la frontera, desde la ciudad de Cúcuta, un médico que está directamente involucrado con hospitales de frontera y que nos va a decir la verdad, no lo que dice el régimen, porque este régimen es mentira. Y el socialismo y la mentira matan, y en tiempos de crisis, como estamos viendo, mucho más. Pero arranquemos de una vez con David Morán. David, te agradezco muchísimo estos minutos. David es ingeniero industrial, es mi colega, es estratega político, tiene una larguísima experiencia también en el servicio público y hoy es el director de La Patilla y, por supuesto, guerrero del teclado. David, gracias por acompañarnos.
¿Me escuchas? Yo no estoy escuchando a David Morán. ¿Ustedes lo están escuchando? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, David. Buenas tardes, María Corina. Saludos. Si no se te oye muy bien la conversación, ¿tú estás por Skype? No, estoy en vía teléfono. ¿Y ahora? Ahora un poquito mejor. Ok, David, tú eres una de las personas que advirtió durante más tiempo que esto que estamos viviendo iba a llegar. La crisis terminal del régimen, pero en particular la crisis energética. Vamos a empezar haciendo una introducción directa. Los números reales, los hechos factuales sobre lo que Venezuela consumía, producía y lo que está pasando hoy. El consumo y cuánto realmente se está produciendo gasolina, cuánto está llegando de afuera y cuánto se está regalando para Cuba. Bueno, vamos a comenzar con dos cosas. Uno, haciendo una pequeña precisión. El consumo de gasolina en Venezuela es diferente al consumo de diésel, y eso es una cosa que tiene que tener la persona en la cabeza. La gasolina son los que usan fundamentalmente los camiones pequeños y los vehículos particulares. Aparte de muchas otras equipos en las casas, por ejemplo una planta eléctrica o equipos auxiliares en las instalaciones industriales. El diésel es el combustible que se utiliza mayoritariamente en camiones y en gandolas. Entonces, hecha esa declaratoria, voy a hablar ahorita de la gasolina. Para el año 2012 se consumían en Venezuela unos 300.000 barriles diarios de gasolina. Para que la gente tenga una noción, un barril son 159 litros de 159 gasolina. Litros. Ese consumo bajó drásticamente para el año 2017, donde se consumió, es decir, en Venezuela no hay holgura, en Venezuela la oferta es lo que se consume, porque en Venezuela la gasolina está en un monopolio estatal que lo maneja PDVSA. Entonces PDVSA solamente tenía capacidad en el año 2017 para entregar unos 175.000 barriles día en promedio en ese año. Eso bajó a 150.000 barriles en el año 2018. Ya para octubre del 2019 estaba apenas la oferta de gasolina en el mercado interno en unos 130.000 barriles diarios. Y para marzo, cuando ha comenzado esta tragedia y esta crisis con la pandemia, se ha unido la escasez casi absoluta de gasolina y se estaban entregando apenas 60.000 barriles diarios en el mercado interno para marzo. Eso cayó. O sea, quiere decir que del 2012 al 2020 el consumo de gasolina en Venezuela pasó de 300.000 barriles día a 60.000 barriles día. Sí, pero no, y luego en la última semana del mes de marzo cayó aún más, cayó apenas a 6.000 barriles por día de gasolina. 6.000 en mis cálculos indirectos que tengo, que terminé precisamente hoy, apenas en la primera semana de abril se está entregando unos 2.500 barriles día de gasolina. Eso es una cantidad eso es menos crítica. Del 1%. Eso es menos del 1%. Es así. O sea, ese 99% que se consumía en el 2012, porque había una economía obviamente mucho más próspera, porque no había restricciones en el suministro de gasolina, eso era lo que consumía Venezuela. Pero además, tomando en cuenta que en el pasado, antes de la llegada de estos saqueadores al poder, Venezuela consumíamos todo lo que necesitábamos y además se exportaba por volúmenes casi también por el mismo monto, correcto, 200.000 barriles diarios más o menos. Sí, señor, esa era la cantidad que se exportaba, exactamente esa cifra que dijiste. Y se exportaba, además, una gasolina de altísima calidad que se exportaba para los mercados que estaban en el sur de Estados Unidos, donde había unas legislaciones ambientales muy estrictas, esa legislación se llama el Clean Air Act 2, y la gasolina que producíamos acá podía competir de tú a tú en ese mercado que tenía unas exigencias. O sea, un producto de calidad mundial. Ahora, David, ¿cuánto se está produciendo hoy? Nosotros tenemos un sistema de refinerías con una capacidad instalada que llegó a producir 1.3 millones de barriles día, correcto, los distintos combustibles. Y eso era más o menos como 800.000
en gasolina, ¿correcto? Sí. 800.000 en combustible, que cero. incluía gasolina, diésel, etcétera. Ajá. ¿Cuánto se está produciendo hoy? Cero sobre cero. La última vez que se produjo gasolina en Venezuela fue en noviembre. Hasta noviembre se produjo, hasta el 3 de noviembre específicamente, cuando una de las plantas, la última planta catalítica, o sea, pues una planta catalítica es una planta que hace una especie de craqueo a un producto que viene de la destiladora. Lo que llaman la destiladora produce nafta pesada, que es una gasolina pesada, para decirlo en términos muy coloquiales, que no tiene suficiente octanaje para prender un motor. Y esa gasolina va y se reformula a través de un proceso que se llama el craqueo catalítico, porque se usan catalizadores para hacer el proceso. Claro, y darle una gasolina de los distintos octanajes. Ahora, al pararse la catalítica, no se puede producir gasolina en el país, y desde ahí no se produce. No te estoy escuchando. Al detenerse la catalítica de Amoay, una de las plantas, Amoay tiene varias plantas catalíticas, se detuvo en Venezuela la fabricación de gasolina. Entonces tenemos diciembre, enero, febrero, marzo y lo que va de abril sin producir una gota de gasolina en Venezuela. O sea que es mentira esas informaciones que están rodando, que dicen que Amoay está produciendo gasolina, o que Puerto La Cruz está produciendo algo. Cero. ¿Y diésel? Cero. No producen gasolina. Y una destiladora de Amoay que trabajó hasta marzo, que producía lo que llaman nafta pesada, que no es gasolina, también ya se paró. Es decir, Venezuela tiene paralizadas la refinería de Puerto La Cruz, paralizada desde hace casi 3 años. La refinería del Palito, paralizada hace 3, 4 años. Y las refinerías de Cardón y Amoay, Cardón ya va para varios meses paralizada, y la de Amoay que tiene desde febrero, que ya está totalmente paralizada. Pero es que esa refinería, fíjate, David. Ajá, no solamente estaba paralizada, sino que sus unidades de producción de gasolina producían muy poca gasolina. Producían otros productos como diésel, asfaltenos, algo de base lubricante, pero no estaban produciendo gasolina, porque la gasolina en una PDVSA muy corrupta se volvió un negocio importarla. Entonces importaban la gasolina para venderla a un precio irrisorio en el mercado interno, a un precio despreciable, pero que era un enorme negocio contrabandeando esa gasolina hacia las fronteras, donde era mejor negocio contrabandear gasolina que contrabandear drogas hacia allá. David, en estos últimos días se han hablado que hay varios buques trayendo gasolina, el Gemna, el otro, todo en el secretismo típico y la mentira y de los sistemas criminales. Esto es un ecosistema criminal terrorista. Y obviamente PDVSA ha sido una de las empresas más exitosas petroleras del mundo, con las reservas más grandes del planeta. Hoy en día es una empresa saqueada, quebrada, y además que se ha usado como herramienta, como tú dices, para el lavado de dólares y para el narcotráfico. Ahora, ¿están importando gasolina? ¿Tú crees que va a llegar la gasolina? Toda esta información de que esa gasolina que llegó, una parte que aquí no la hay para los productores del campo que se están arruinando, para los médicos, para los periodistas, para las amas de casa, pero se la están regalando a Cuba. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es realmente la información que tú tienes sobre lo que está importando y cuánto se ha mandado para Cuba en estos días? Sí, para Cuba se envía es combustible diésel, no se está enviando gasolina, y se envía petróleo. Ahora, como acá se ha hecho muy difícil el mercadeo del petróleo a esta PDVSA en decadencia, ellos están enviando, utilizando los tanques que tiene Cupet en Cuba como tanque de almacenamiento de los productos, porque aquí los tanques de almacenamiento están totalmente copados. Cuba está produciendo gasolina. Cuba tiene una refinería, que es la refinería de Cienfuegos, donde Venezuela le cedió, le regaló una participación, el 49% que tenía, se lo cedió a Cuba. Cuba hoy tiene problemas de gasolina, tiene la refinería activa. Lo paradójico de esto es que Venezuela
las refinerías internas están activas y las refinerías donde estuvo durante años gastando miles de dólares de recursos, no las puede utilizar. Venezuela tiene el 49% de la refinería de República Dominicana, tampoco puede traer gasolina de ahí, Sí. y tiene el 49% de la refinería de Jamaica y tampoco puede traer gasolina de ahí. Es decir, Ahora, las David, mentiras que dicen como nos quedan esto, unos pocos que minutos. es que no hay gasolina en Perdón, Venezuela, termina. porque los estadounidenses lo impiden. Eso es una mentira monumental. Venezuela Eso participa iba. por lo Es que eso es menos lo que en te iba a 3 decir. refinerías del Los Caribe voceros del y no trae ni régimen una en gota estos de días están gasolina. diciendo eso, que no hay gasolina por culpa de las sanciones. Eso es mentira. Venezuela destruyó el parque refinador más grande de país alguno en Sudamérica, y uno de los y por lo menos el de Paraguaná, que es uno de los 3 parques refinadores más grandes del mundo, con casi 900.000 barriles de capacidad de refinación, 600 y pico que tenemos ahí más 300, y esas 2 refinerías están integradas junto a la de Bajo Grande, que está también paralizada, que tiene unos 16.000 barriles día de capacidad. Eso lo destruyó PDVSA, solita. La Ahora, entonces corrupción de fíjate, PDVSA se la tragó. la gente Es dice PDVSA y la con que tiene que razón, rendirle ¿dónde cuentas al está país. la gasolina? O sea, sin gasolina, sin diésel, sin combustible, no hay comida. Y yo he hablado todos estos días, ahorita vamos en un ratito a conversar con Carlos Eduardo Albornoz, con productores del campo, con gente que hace queso, que produce leche, granos, están simplemente desesperados. Por tercera semana consecutiva no se dio la feria, la bolsa de alimentos en La Grita, porque los campesinos no tienen cómo moverse. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que el régimen efectivamente tiene control de esta situación como hacen creer? ¿O el tema de la gasolina simplemente se les fue de las manos y esto está llevando a un colapso de todo lo que quedaba de actividad comercial en el país? El gobierno está entrampado, y él lastimosamente todavía cree que tiene capacidad de resistir, lo cual es una mentira. Pongo el ejemplo de Rosneft. Rosneft es una empresa que una semana antes Nicolás Maduro en una cadena de televisión alardeaba del apoyo que recibía esa empresa. Bueno, una semana después esa empresa cesó todas las actividades que tenía en Venezuela y vendió, además, de manera ilegal, porque no puede hacerlo sin que autorice la Asamblea Nacional, vendió los activos que tenía en Venezuela a una empresa rusa estatal de papel que creó Putin ese mismo día. Pero lo cierto es que ya Rosneft dijo: no te entrego más, no te ayudo más. Los chinos, que dicen que eran los super guardianes de Venezuela, los chinos no han enviado una gota de gasolina para acá. Pero es que no envían no solamente por las sanciones que le tiene PDVSA el Estados Unidos a PDVSA, no envían porque no les pagan, simplemente Venezuela no tiene, el régimen de Maduro, PDVSA es una empresa maula que debe decenas de millones de dólares a sus proveedores y por lo tanto nadie le quiere fiar. Si no paga de contado, no le despachan ahora, como PDVSA, o sea que, no tiene caja ahorita, en tu opinión, PDVSA está ofreciendo 3 barriles de petróleo por barril de gasolina, pero las empresas que han recibido la oferta no han estado tentadas a aceptarla porque PDVSA no les genera confianza. Tan desconfianza tiene PDVSA que el propio Nicolás Maduro Maduro se ha vuelto tóxico incluso hasta los que eran sus cómplices y sus aliados hasta hace unas pocas semanas. Así es, María, pero fíjate, tan el ejemplo de que PDVSA, Maduro y PDVSA son tan tóxicos que en marzo, hace apenas, Maduro intervino a PDVSA por la corrupción que había ahí y nombró una comisión presidencial interventora de PDVSA. O sea, una empresa que está en esas condiciones, que ponen preso a vicepresidentes, a gerentes generales, a directores, que el personal huye porque no tienen condiciones ni los salarios le dan, hay una fuga de personal enorme ahí. ¿Quién quiere hacer negocio con esa empresa? Por lo tanto, es una mentira que por sanciones estadounidenses, lo que hace que PDVSA sea tóxica es su misma gerencia y su corrupción que ha estado adentro, que no ha habido manera de atajarla. Por lo tanto, nadie quiere hacer negocio con una empresa tan corrupta. Qué paradójico,
qué paradójico es, David, que realmente las sanciones que tienen al régimen, ahora sí es verdad, de rodillas en el tema económico, pues se las han dado los que eran sus supuestos aliados. China, con la crisis mundial de la pandemia y el coronavirus, y Rusia provocando esa guerra de precios que simplemente terminó de destruir los ingresos petroleros que podía tener la tiranía, ¿no? Es insólito. Bueno, la guerra de precios ha sido tan devastadora para Venezuela que Venezuela está produciendo el petróleo a pérdida. Es decir, Venezuela paga para que se lleven el petróleo. Invierte pozos, gasta energía, gasta en todo eso, en este momento, pero al venderlo a pérdida le está regalando no solamente recursos, sino que está pagando para que se lo lleven. Y eso se debe gracias a la locura de Putin. Tan mal le ha ido a Putin en eso que ya está buscando el propio Putin otra reunión con la pidiendo cacao. Está pidiendo cacao porque efectivamente a Rusia, a Irán, que son países totalmente dependientes de los ingresos petroleros, esto sí es un problema monumental. Y esa es una de las razones, David, por la que yo insisto en que el régimen está en su momento más débil, más peligroso también, sin duda, pero más débil. Porque lo que eran sus aliados internacionales, Rusia tiene este problema producto de la crisis petróleo, que lo tiene obviamente en una situación muy crítica y con presión interna de distintos sectores hacia el régimen. Irán, bueno, ni hablar, todo lo que han sido meses y meses de convulsión, de protesta. Ahora se hablan de decenas de muertes del coronavirus que lo tienen escondido, como todos estos regímenes totalitarios que mienten, todo mienten. Y bueno, China, ni hablar, la presión mundial y una presión creciente para establecer la responsabilidad que ha tenido en este drama que está viviendo el mundo hoy. Entonces parece que a Maduro y a su régimen lo único que le queda es Cuba, ¿no? Pero es que ni siquiera, porque Cuba está también atravesando un periodo crítico. Te quería dar un dato. Hoy Platts publica su encuesta. Platts hace una encuesta mensual entre los países de la OPEP para ver su producción. Y publicó que la producción de Venezuela total cayó a 650,000 barriles por día. Es una cantidad insólitamente baja. Pero es que significa una caída de 170,000 barriles que la había calculado la misma Platts en su encuesta anterior de febrero de 800,000 barriles, cayó 170,000 barriles, es decir, una caída de casi el 21% en un solo mes. En un mes. Mira, David, se nos ha acabado el tiempo, contigo siempre es apasionante conversar, porque tienes la visión integral de lo que aquí está ocurriendo y porque siempre además has actuado con un enorme coraje en decir la verdad, en advertir lo que venía, con tu experiencia en todo lo que es el área de teoría de juego, explicar las dinámicas que explican el comportamiento político de los distintos sectores y como tú siempre habías dicho, que hay que jugar coraje, en teoría de juego, eso significa en la vida real, la ruta del coraje, de la verdad y de confiar en nuestras fuerzas, confiar en lo que somos y no caer en trampas de aquellos que por debilidad o por complicidad estén dispuestos a algún esquema de cohabitación con la tiranía. Y aquí estamos. El tiempo también a ti te ha dado la razón y a tantos venezolanos que han creído que hemos defendido, que no vamos a aceptar menos, no nos vamos a resignar menos que con la libertad plena y con una nación de gente decente, trabajadora y un Estado a su servicio. Así que muchas gracias por estos minutos, David. Yo creo que sigamos hablando. María, te llamo la semana que viene porque hay que ponerle el ojo y seguir lo que está ocurriendo con la gasolina. Seguro que sí. Y un mensaje a los oyentes: quédense en casa. Así es, y cuídense mucho. Gracias, David. Amigo, era David Morán, director ejecutivo de La Patilla, guerrero del teclado y un hombre de bien, un ciudadano integral, como los que vamos a reconstruir a Venezuela. Y pronto, vamos a una brevísima pausa y al regreso voy a estar conversando desde Bogotá, nada más y nada menos que con Carlos Eduardo Albornoz. Él es un hombre de campo.
Él es esos productores que su vida, su sueño, todo está metido allí en la tierra venezolana. Fue presidente de FEDENAGA, ha sido perseguido, pero es una de esas voces que representa un referente de trabajo y de ética en el país. Vamos a una breve pausa y regresamos con Carlos Eduardo Albornoz. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes ver nuestras redes sociales en Twitter, @RCR758, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus clientes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y desde hace muchos días, nuestros productores, nuestros campesinos, nuestros ganaderos, las personas que transportan los alimentos, los comerciantes, están alertando al país de lo que está pasando. No hay derecho que este régimen pretenda poner a escoger al venezolano entre morirse de coronavirus o morirse de hambre. Y es evidente que si no hay gasolina, no hay comida. Y el régimen lo sabe. Así que no es ingenuidad, es maldad, es crueldad. Y nuestros trabajadores y productores del campo elevando sus voces de una manera desesperada para que todos los acompañemos y obliguemos a que suelten la gasolina y todos los demás, digamos, obstáculos que impiden que hoy un trabajador que está dejando el resto, porque han sido 20 años de saqueo, de persecución, de robo, de expropiaciones,
puedan seguir alimentando a Venezuela cuando más los necesitamos. Pues hoy tenemos un gran amigo de la casa, de verdad una persona que yo admiro, respeto mucho, Carlos Eduardo Albornoz, fue presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y es vicepresidente de FEDEAGRO. Y obviamente es un productor, nada más y nada menos que en el corazón de Venezuela, en el estado Guárico. Carlos Eduardo, gracias por acompañarnos. No, María, gracias a ti. Realmente valoramos profundamente la oportunidad que nos brinda y sobre todo viniendo de alguien como tú que ha sido una defensora del sector agropecuario, de la producción nacional. Todavía retumba tu voz en la Asamblea Nacional cuando claramente hace muchísimos años dejaste muy claro que expropiar era robar. No es otra cosa, expropiar es robar, en los términos en que el régimen lo ha planteado desde hace muchísimos años, de una manera deliberada para destruir el aparato nacional productivo. Y quiero aprovechar, María, que tú estás brindándonos esta oportunidad para tratar de desnudarle a toda tu audiencia en realidad cuál es el plan próximo de lo que está aconteciendo acá en Venezuela y lo que nos esperan, sobre todo para los próximos 30 días, un mes a prácticamente un primer trimestre, el próximo trimestre, que ha contado a partir del mes de abril. Van a ser momentos complejos y cuando tú dispongas empezamos con tu entrevista. No, de una vez. Yo he hablado con productores en todo el país, los productores de leche, de ganado, de oriente, que sienten que van a perder su producto, que ya se están perdiendo. Hablaba con gente de la Grita este domingo, porque ya van 3 domingos seguidos y por primera vez en la historia, en 25 años la Bolsa de la Grita no se reúne. Eso significa 25.000 toneladas semanales de alimentos que el país necesita y que no están llegando porque simplemente los productores están asfixiados, no tienen gasolina, le ponen obstáculos en las carreteras, le suben los impuestos. Cuéntanos qué está pasando y qué requiere con urgencia que ocurra el sector agroalimentario para por lo menos mantenerlo el 20% de la capacidad que tuvimos en algún día, ¿no? Sí, permíteme tomar un minuto para colocar las cosas en contexto, porque muchas personas de tu audiencia no son productores agropecuarios y me gustaría explicarles qué es lo que realmente sucede. Venezuela hay 3 grandes refinerías, la José Antonio Anzoátegui, la de Amay y la del Palito. Ellas tenían capacidad para procesar 1.300.000 barriles, que son algo así como 200 millones de litros de gasolina. Lamentablemente, lo que se están procesando apenas es entre 40 y 70.000 barriles, es decir, eso es de diésel, de gasolina nada. No, acabamos de tener te atajo allí porque acabo de tener a David Morán y nos hizo toda esta radiografía de lo que se está produciendo combustible hoy, Carlos. Qué bueno. Entonces, no hace falta que nosotros nos pasemos por el concepto porque ya lo acabas de analizar. Qué bien. Entonces, bueno, ciertamente tenemos un poco más de diésel que de gasolina. Sin embargo, la previsión que se tiene, como seguramente explicó David, que es un gran conocedor de la materia y no tenemos que explicar más nada, es que la situación es absolutamente precaria. La primera previsión que hicimos nosotros desde el día 16 hasta el 23 de marzo nos arrojó que estaban apenas colocando combustible para el transporte de la producción primaria, llámese productores agropecuarios o transportistas de alimentos, entre el 7 y el 9%. El diésel era algo más, era el 17%, porque son cifras absolutamente irrisorias. Se ha mantenido similar hasta el final del mes de marzo, es decir, la última semana, la semana número 13 del 2020, y estamos empezando esta semana, que no arroja resultados diferentes. Obvio, público y notorio lo que está sucediendo con el tema de la gasolina. Entonces, ¿qué está ocurriendo con el tema de los alimentos? Porque cuando ustedes van a los anaqueles, ustedes no están viendo un desabastecimiento como el que realmente nosotros estamos previendo, sobre todo dentro de poco tiempo. Les explico. Nosotros en Portuguesa, en este momento, tenemos unas 100.000 hectáreas de cosecha de frijol chino. Además, tenemos unas 20.000 hectáreas de arroz blanco, de arroz entre Portuguesa y el estado Guárico. Hay unas 12.000 de ajonjolí. Lo que tenemos de hortalizas entre Mérida, Táchira y Trujillo, que tú bien señalas, se refleja mucho en la Bolsa de la Grita. Además de eso, tenemos en el norte del estado Guárico algo de hortalizas, al igual que el Valle de Quibor y el sur de Aragua, que son tomates, cebollas, pimentón y ajíes. Y unas 45.000 unidades de producción que están produciendo leche y tratando de enviar animales a beneficio. Eso es lo que tenemos a nivel interno. A nivel externo,
deben estar pasando alrededor de unas 7 u 8 gandolas aproximadamente. El ejército colombiano hace unos 4 días atrás tomó los 22 principales pasos informales que tiene la conexión entre Venezuela y Cúcuta, lo que llaman las trochas. Eso está tomado ahora por el ejército colombiano. Y además están entrando aproximadamente unos 5.500.000 kilos de comida desde el Brasil. Eso ha sido regular, incluso estamos haciendo levantamiento ahorita, pero la semana que acaba de terminar, la semana pasada, eso sigue fluyendo, incluso el día de ayer pasaron 72 gandolas, es decir, eso continúa pasando. Eso es lo que tenemos que contestar. Por el sur. Por eso ustedes, María, que la importación de comida por el sur sí está fluyendo. No te escuché, perdón. Que la importación de comida por el sur sí está fluyendo. Sí está fluyendo, están entrando aproximadamente 5,5 millones de toneladas de comida semanales. Ahora, ¿y cuánto necesita Venezuela? ¿Cuánto necesitaría nuestra población para alimentarse, digamos, de una manera decente, segura? Fíjate, nosotros deberíamos estar consumiendo los 27, 28 millones de venezolanos que debemos ver hoy en el país. Deberíamos estar consumiendo aproximadamente 1 kilogramo de comida por habitante al día. ¿Qué está ocurriendo? Que la medición que estamos haciendo, la referencia que está dando la FAO, la referencia que está dando Cáritas, es que aproximadamente entre 8 y 10 millones de venezolanos están subalimentados, es decir, están consumiendo menos de 450 gramos al día. Es decir, son 10 millones de venezolanos que están consumiendo 4 millones y medio de kilogramos de comida al día, y los otros 17 millones podrían estar consumiendo unos 900 gramos promedio. Significa que estamos alrededor de 20 millones de kilogramos al día. ¿Qué ocurre, María? Que están entregando unos bonos de manera directa. Uno se llama Marzo de Lealtad de 300.000 bolívares en el carnet de la patria, el otro se llama Disciplina y Solidaridad de 350.000 bolívares por persona, y eso está empujando de una manera pavorosa el tema de la devaluación. Nosotros hoy no estamos sintiendo el desabastecimiento. ¿Por qué? Porque se está solapando con estos bonos. Por cierto, el de marzo hay uno que se llama Quédate en tu casa, que es de 450.000 bolívares por persona y que podría llegar hasta 6 millones de personas. Pero eso va a presionar el dólar, va a producir una devaluación fabulosa y una inflación mayor a la que hemos tenido alguna vez en la historia. Escúchame, yo te estoy perdiendo. Nos estamos encontrando con un cóctel absolutamente peligroso para dentro de 1 mes y medio, 2 meses. Seguramente lo que termine la pandemia, donde no va a haber el bono en los carnets de la patria, no vamos a tener gasolina, no vamos a tener yo no te escuché, no te estoy escuchando en este momento. Las cosas se van a perder. ¿Sí me estás oyendo, María? Aló. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Aló. ¿Sí me oyes? Voy a cambiarme de lugar. Aló. Ajá, a ver si ahora te escucho mejor. Aló. ¿Me escuchas? Aló, ¿sí me oyes? Aló. Ajá, ahora sí te escucho mejor. ¿Sí me escuchas mejor ahora, sí? Sí, ahora te estoy escuchando. Me estabas diciendo entonces cuál es la necesidad de consumo y lo que nos viene para los próximos días. Sí, le resumí que dada la realidad de lo que se está intentando hacer, que es disfrazar, solapar, una realidad que en este momento en la cual no hay gasolina, se está tratando de entregarle a través de dinero inorgánico que no es producto del trabajo ni del esfuerzo de los venezolanos, sino del dinero de la maquinita, generar una evaluación monstruosa, independientemente de los resultados para los próximos meses. Quizás entendiendo de que a lo mejor les queda muy poco tiempo y ellos no van a tener que afrontar esta realidad. Pero nosotros, pues, en lo que termine la pandemia, cuando esto termina de aquí a 2 meses y medio, 3 meses, con el favor de Cristo, nosotros nos vamos a encontrar con una realidad. No va a estar el bono en el carnet de la patria, no vamos a tener alimentos ni vamos a tener combustible. Pero lo peor es que no vamos a tener insumos para sembrar en el próximo ciclo norte-invierno. Es decir, nos vamos a encontrar con una situación realmente calamitosa. Hoy lo único que se está haciendo es solapar, ponerle una cobija encima a la durísima realidad, por la que y eso hace que ustedes de repente no encuentren el desabastecimiento. ¿Por qué? Porque en vez de consumir 30 millones de kilos al día que tenemos que consumir de alimentos, estamos consumiendo apenas 20. Entonces eso va a distraer un poco el desabastecimiento. Los comerciantes van a tratar de adquirir nuevamente alimentos en sus distribuidores, en su mayoría en el exterior, y bueno, van a tratar de llenar los anaqueles con alimentos
que realmente no son producidos en Venezuela. Bueno, mira, yo quiero transmitirte a ti y a todos los productores del campo venezolano la solidaridad y el respeto que les tenemos. Como yo decía al principio, han sido 20 años de sobrevivencia, les han dado muy duro, un régimen que ha querido someter por múltiples razones, pero porque además el socialismo le tiene terror a quien genera riqueza con autonomía, con trabajo decente, eficiente, productivo. Y ustedes siguen de pie, alimentando la nación, a pesar de tantos riesgos que están corriendo, tantas pérdidas que han tenido en estos días, hay que decirlo. A mí me han llamado productores porque no han tenido acceso al combustible, entonces no han podido ir a sus fincas, eso ha hecho que se desaten fuegos, han habido incendios en distintas zonas del país, una cosa muy crítica, muy dolorosa. Pero ustedes están allí y yo quiero decirles que los necesitamos hoy y los vamos a necesitar incluso más para reconstruir una Venezuela próspera, autónoma, de ciudadanos ricos, que es lo que vamos a hacer cuando terminemos de desalojar a estos tiranos. Así que muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Mi solidaridad, por favor, transmíteselo a todos los venezolanos que trabajan y quieren el campo como tú. Así será. Gracias, Carlos Eduardo. Era Carlos Eduardo Albornoz, amigos, expresidente de FEDENAGA, vicepresidente de FEDEAGRO. Vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre lo que están viviendo nuestros migrantes hoy. ¿Qué está pasando en la frontera? ¿Qué está pasando en distintos países de Sudamérica, donde se están viendo doblemente afectados? No solamente están lejos, están pasando durante muchos años, muchos meses, mucho dolor, mucho trabajo, pero ahora la crisis del coronavirus ha hecho que muchos que están en la economía informal ya no tengan ingresos, muchos han sido desalojados de los lugares donde duermen, muchos se han visto obligados a regresar y se están encontrando una situación pavorosa en la frontera y obviamente el régimen no ha hecho sino mentir al respecto. Aquí, al regreso, diremos la verdad. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neve, azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, pasta y todo repostero necesita tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, eso contigo. Y en esta última parte vamos a estar hablando con dos venezolanos que a mí me llenan de orgullo considerarlos además mis amigos, además de mis compañeros de lucha. Porque Andrés Calle, que es médico, ya lo tenemos aquí, lo están viendo quienes están conectados por internet, están viendo su cara. Él es médico, vive en Cúcuta, es coordinador de 20 en Cúcuta, pero además es médico de frontera. Y si alguien conoce lo que ocurre de lado y lado, además es gocho, ¿verdad? Tú eres gocho, o sea que tienes allí, como toda la gente de la frontera, familia de lado y lado, ¿no? No, buenas tardes María Corina, buenas tardes Venezuela. No, gocho recauchado por adquisición. Mi esposa es la que es gocho, yo soy coreano, igual que Miguel Ángel, tu invitado que sigue.
es verdad que estamos echando broma el otro día. Y el otro que tenemos efectivamente es otro falconiano. Tú sabes que hay un problema, porque yo digo que los falconianos nos están invadiendo, pero bueno, Miguel Ángel Martínez es un gran activista, líder, es coordinador de venta en Argentina y también ha hecho un gran trabajo de apoyar a la diáspora y se ha hecho un trabajo con los grupos de venezolanos increíble en los distintos países de este hemisferio. Andrés, vamos a empezar contigo, por favor. Las imágenes, los testimonios, yo he hablado con algunas personas, son simplemente desgarradores. Venezolanos que han tenido que irse de su país, dejando aquí atrás muchas veces a sus hijos o a sus padres ancianos, o dejar a sus hijos con los abuelitos, solamente para buscar algún medio de subsistencia afuera, que han vivido en condiciones extremas en el exterior y que junto ahora con la crisis de la pandemia del coronavirus, la angustia de pensar quién está cuidando a sus padres aquí, perdiendo empleos, algunos nos han hecho salir de los lugares donde se alojaban y han intentado hacer una campaña política para manipular esto y resulta que no van a poder simular el control de una situación sobre la cual no tienen control y todo se está conociendo. Por favor, dinos lo que está pasando en este momento en la frontera venezolana entre Colombia y Venezuela. María Corina, es lo que yo tristemente he denominado todo el tiempo la miseria migratoria. Los venezolanos que lamentablemente han dejado su país, tenido que venir, en el caso de Colombia, a Colombia, como tú dices, dejando su familia, muchos de ellos profesionales, pero teniendo que ejercer un oficio distinto al que ejercían en Venezuela, la mayoría la economía informal, y otros que durante todo este tiempo han sido informales en Venezuela también, porque durante estos 20 años la educación se les ha ido al suelo y no han tenido la oportunidad de poder prepararse, y cuando llegan aquí a un país como Colombia, pues siguen teniendo esa situación de calamidad y de economía informal. Y muchos de ellos, como en mi caso como médico, ausculto, que es lo que digo yo en mi estetoscopio, ausculta el dolor del venezolano todos los días, porque sé lo que llega, la calidad de pacientes que recibimos en nuestros hospitales de frontera, mujeres embarazadas sin ningún control y generalmente desnutridas, con grandes problemas y con grandes enfermedades que entorpecen verdaderamente el trabajo de parto, y eso lleva a que de cada tres pacientes atendidas parturientas en hospitales públicos del área de frontera, 2 son venezolanas, y el 60% de los pacientes que también se atienden en otras patologías durante todo este tiempo que tenemos acá, el 60% son venezolanos los que son atendidos en áreas de frontera, gracias al impulso y al respaldo del gobierno del presidente Duque. Verdaderamente tenemos ese respaldo a través de los institutos de salud que llevan y asumen esa responsabilidad. Y eso hay que reconocerlo, Andrés. Yo quiero pedir a César, nuestro productor, que por favor vaya llamando a Miguel Ángel Martínez para traer e incorporar a Miguel Ángel en esta conversación, para hacer la conversación entre los tres, para que también tengamos la información de lo que está pasando más al sur. Dicho esto, Andrés, con relación a la crisis del coronavirus, ¿qué estás viendo tú en la frontera en este momento? Fíjate que gracias a Dios, el espectro venezolano, por lo menos a lo que responde al norte de Santander, a los hospitales de frontera que manejamos, no hemos tenido casos de venezolanos enfermos por coronavirus. Tenemos la mala noticia solamente de una dama de 74 años, colombo-venezolana, aparentemente residente en San Antonio del Táchira, que de los 25 casos que se han reportado en el norte de Santander, reportado por el señor alcalde, ayer murió esta señora de 74 años, que precisamente encaja dentro de las personas de alto riesgo por la edad y por una alta morbilidad que vemos que presentaba, enfermedades subyacentes que precipitan lamentablemente la muerte de esa persona. Venezolanos, gracias a Dios, de esa población migrante que está hacinada, que está llevando verdaderamente la carga desde siempre, gracias a Dios no hemos tenido al momento. ¿Qué ocurre? Que está llegando también mucha población que va de regreso a Venezuela.
por lo que ya tú has señalado, porque han perdido su empleo, porque la informalidad está paralizada precisamente por las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Duque, que ayer han sido pospuestas hasta el día 26 en un nuevo estudio para verdaderamente mantener un cerco epidemiológico que evite la propagación del virus, y han tomado la decisión estos conterráneos de regresar a Venezuela. También han sido ayer y estos días que han estado ingresando a la ciudad de Cúcuta, se han sido tomadas unas medidas de precaución sanitaria, han sido tomadas muestras de temperatura, y además de ello desinfectadas las unidades de autobuses donde han estado circulando de diferentes departamentos de Colombia, y han logrado pasar frontera. Pero ¿cuál es el drama y cuál es la situación? ¿Cuál es el drama y cuál es la situación? Vemos ayer al ministro de Información, Jorge Rodríguez, dando como si una bienvenida y abriendo los brazos a los venezolanos y no venezolanos que quieran regresar a Venezuela, pero no dice la realidad, que esos venezolanos están sometidos en un galpón en San Antonio del Táchira y en Ureña, porque no hay, precisamente, ellos quieren hacer pruebas de laboratorios y no hay ni los equipos ni los insumos para hacer esas pruebas. Se llena el régimen de Maduro, y el mismo Maduro decir que envía como favor que puede enviar 2 equipos de laboratorio a Colombia. En Colombia no los necesita. Colombia, cada día las universidades colombianas abren precisamente laboratorios para detectar ese número de casos que acá también tenemos reportados para el día de ayer. Pero vemos entonces la diferencia, que están prácticamente secuestrados nuestros hermanos venezolanos en un galpón en Ureña, y otros tantos en unos estadios allí en San Antonio, y por eso es que decreta precisamente el estado de excepción, de sitio en las tardes y noches, por temor a que esas personas, para el toque de queda, por temor a que esos venezolanos desesperados se fuguen de ese lugar donde están secuestrados, donde no hay unas mínimas condiciones sanitarias, y que no vienen por el momento enfermos de coronavirus, pero se pueden contraer otro tipo de enfermedades que también pululan allí durante ese hacinamiento, y dice que lo tendrán durante 14 días. Lo que no hay es con qué transportarlo, le prometieron. Lo que no hay es transporte en Venezuela, lo que no hay es gasolina, no hay gasolina en Venezuela para poder con unidades autobuseras llevarlo a cada uno de sus destinos. Entonces allí es donde tenemos el gran problema, la gran preocupación y el gran foco, precisamente de que quienes han pasado frontera no enfermos hasta el momento de coronavirus se van a enfermar quizás de otras enfermedades, y posiblemente también se fugue un alelo ahí del mismo virus y afecte a esa población. Hay 1.500 hasta el día de anteayer. Termina, 1.500 han cruzado. 1.500 hasta el día de ayer. No sabemos qué cifra se esté manejando el día de hoy, o quizás haya frenado precisamente esta alarma, en el cual se consiguen con un tapón del lado de allá donde no son atendidos, y a lo mejor se estén quedando más bien en Cúcuta, o hayan decidido no viajar. Pero hasta el día de ayer teníamos 1.500 en esa zona, en ese lugar de hacinamiento, y así lo denuncian. Andrés, ya tenemos a Miguel Ángel Martínez con nosotros. Miguel Ángel es un joven que estuvo en Joven Falcón y ahora está en Argentina haciendo un trabajo increíble de organización de la diáspora venezolana. Miguel Ángel, yo sé que tú estás haciendo contacto y seguimiento con los equipos de Vente y de la diáspora en los distintos países de la región, y es desgarrador, porque yo también los estoy escuchando todos los días, gente que se tuvo que ir empujada, expulsada de su país por un régimen criminal que quería que la gente se fuera. Buscaban debilitar a Venezuela, y que se llenan la boca el Maduro, el tirano, diciendo que están afuera lavando baños, los ha denigrado, los ha humillado, y después dice ahora que regresen para una Venezuela que todos sabemos está mucho más débil, mucho más destruida de cuando ellos originalmente salieron de su país. Por favor, me disculpe que nos quedan pocos minutos, ha costado la comunicación, pero transmítenos lo que tú estás recibiendo de los testimonios de estos venezolanos que sueñan con volver a Venezuela, pero a una Venezuela liberada, sin duda. Sin duda, María Corina. Bueno, muy rápido, son 5 millones, más de 5 millones los venezolanos que están fuera. De esos, 7 de cada 10 venezolanos que fueron expulsados por el régimen, como tú bien lo dijiste, están en América Latina. La situación es de bastante vulnerabilidad y bastante preocupante con respecto a los migrantes venezolanos. Va desde el 90% de vulnerabilidad que tienen en Colombia hasta el 71% que tienen en Argentina. Es muy, muy preocupante. Recordemos que la migración, en especial la venezolana, que tiene muchísimas complejidades, el proceso de inserción es muy tardío y sobre todo se insertan los venezolanos que van llegando en los estratos más bajos, donde hay mayor pobreza y vulnerabilidad.
Hay muchísimas personas, te hago un paneo general, hay muchísimas personas en situación de calles, enfermos y personas desnutridas y con necesidad de atención médica, en especial donde están los pasos fronterizos terrestres, como en el caso de Colombia y en el caso de Boavista y Pacaraima. El cierre de las fronteras, que es la medida que por salubridad los países han tomado, perjudica a la población migrante, no solamente que está en tránsito, desprotegida totalmente, porque el que se quedó tanto en la frontera terrestre como el que se quedó en algún otro país del mundo no tiene ningún tipo de protección oficial y certera del Estado venezolano, porque hay una inexistencia total del Estado. Si no lo protegen cuando están en Venezuela, muchísimo menos cuando están fuera. O menos cuando están fuera. En ciudades como Guayaquil, en Ecuador, donde hay miles de venezolanos, porque es una de las ciudades más productivas, hay más cantidad de muertes por coronavirus que en países completos. Hay más cantidad de muertes en Guayaquil que en toda la Argentina actualmente a las fechas de hoy. Y es muy preocupante por la cantidad de venezolanos que trabajan ahí. Además, muchos de los venezolanos, al estar en la informalidad, tienden a trabajar en las calles vendiendo los productos que pueden, y esto los restringe de poder hacer la actividad económica que desempeñan. Claro. Por lo cual se ven en una situación aún peor, porque no tienen cómo pagar los alquileres, los gastos diarios, los servicios y las comidas. Por eso es que hay iniciativas como la que estamos viendo en Colombia, que está tanto la Cancillería del narcorrégimen, por así decirlo, y entre comillas, y con todo lo que eso considera, como los encargados del interinato, tratando de abrir un vuelo o un canal humanitario de retorno, que es inexplicable y doblemente doloroso, porque los están mandando al campo de concentración de tortura y de miseria que se ha convertido Venezuela en medio de esta situación de pandemia. Miguel Ángel, te agradezco mucho esta información. Andrés, en un último minuto, tú estás allí, o sea, tú estás en la frontera, tú has podido verle a los ojos, escuchar, abrazar a venezolanos que regresan en estas condiciones tan adversas. ¿Qué te dicen? ¿Qué estás sintiendo tú? ¿Qué ves? ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Se va a incrementar? ¿Crees que van a ser muchos más? Es una frontera que en realidad tú y yo sabemos es muy porosa, no se puede cerrar, jamás se ha podido cerrar. ¿Qué estás sintiendo tú allí? ¿Qué ves en los próximos días? Sinceramente veo un grupo de venezolanos, bien como lo dice Miguel Ángel, desesperados, porque pues han perdido la ilusión que traían a los diferentes países de poder trabajar y de poder cambiar por esta situación que se está dando. Entonces la alternativa que es volver a casa, pero volver a casa, a una casa que está más destruida que la que dejé, una casa con menos condiciones de poder brindar absolutamente nada, de poder brindar salud, que es lo más importante, que es el tema que estamos manejando hasta hoy. Este es el tapaboca N95, que es el que el gremio médico y el personal de salud debe utilizar. Con esto ni contamos en Venezuela.